Interpelación número 85, relativa a criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento de los convenios con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Turno de exposición para el diputado señor Fernández. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Gracias y buenas tardes a todas sus señorías. Hace no muchos días hablábamos de este mismo tema, de la situación que están viviendo esas familias afectadas por la ejecución de sentencias de derribo. Y es que es una larga historia, porque en muchos casos, en la mayoría, este problema arranca hace 20 años. Tengan en cuenta que es una larga historia para esas familias que compraron esas casas de buena fe. Ninguna de esas familias pretendió especular, ni eran promotores raros, ni eran tiburones de ningún tipo. Eran gente que había trabajado toda su vida, que había ahorrado un dinero, otro poco lo pidieron al banco, que compraron un chalet, como una de las ilusiones después de toda una vida de trabajo. Compraron un pequeño chalet, en la mayoría de los casos, una pequeña casa, y se encontraron con que al poco de entregarles las llaves e instalarse allí, les notifican que sus viviendas son ilegales, que las licencias que se dieron eran ilegales, licencias en las que ellos, por cierto, no tenían absolutamente nada que ver, y eso les ha generado años de sufrimiento, tantos años como llevan esperando una respuesta y una solución por parte de las administraciones. Le decía, señor Goicoechea, que es una larga historia. Es una larga historia también para el Parlamento de Cantabria, porque mire, por ejemplo, en el año 2003, 28 de octubre de 2013, por ejemplo, hay una resolución de esta Cámara donde se pide perdón a los afectados, se pide perdón a esas familias. Y en la que se dice, se insta al Gobierno de Cantabria a que tome las medidas para garantizar el patrimonio de esas familias, puesto que no tenían ninguna culpa, no debían ser ellos quienes pagaran la consecuencia de la anulación de aquellas licencias. Dice aquella resolución: garantizar el patrimonio de las familias afectadas y que para ello se adopten las medidas y los acuerdos vinculantes con las familias. Ya en el año 2013, esta Cámara le está diciendo al Gobierno de Cantabria que firme unos convenios con esas familias. Dice la resolución: acuerdos vinculantes con las familias afectadas. Año 2015, Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de 31 de marzo. El Parlamento de Cantabria apoya la firma de convenios entre el Gobierno de Cantabria y los afectados como vía para garantizar el patrimonio. Aquella primera propuesta de resolución que instaba al Gobierno a garantizar el patrimonio de las familias se concreta con la petición de que firmen convenios sobre la base de seguir la siguiente hoja de ruta: donde sea posible la obtención de una nueva licencia, esta sí legal, que se proceda a regularizar viviendas; donde no sea posible, que se compense a los afectados mediante la fórmula de vivienda por vivienda; y donde eso no sea posible, la indemnización. Marzo de 2019. Esta Cámara insta al Gobierno de Cantabria
a dar una solución a los afectados en el transcurso del año 2019. Octubre del 19. El Parlamento de Cantabria acuerda ratificar la propuesta de resolución del 18 de marzo del 19. Estamos, pues, ante una larga historia para las familias y una larga historia en el Parlamento, que ha venido exigiendo al Gobierno de Cantabria que garantice el patrimonio de los afectados mediante la firma de convenios y que esos convenios sigan ese procedimiento donde sea posible la regularización, donde no compensación y, en último extremo, indemnización. Por cierto, tal y como propuso el Defensor del Pueblo cuando emitió su informe hace ya más de 10 años. Bien, hasta aquí todo bien. El problema es que usted, señor Goicoechea, como responsable de la Consejería, está enviando cartas a propietarios de viviendas en Argoños y en Escalante, advirtiéndoles o haciéndoles ver que no podrán acogerse a la fórmula de la vivienda de sustitución por vivienda. En Escalante la vivienda de sustitución se la ofrecen en Arnuero y en Argoños directamente no se la ofrecen. Los propietarios de viviendas en la urbanización La Llana 2 ni se les regulariza su situación ni se les ofrece la vía de vivienda por vivienda, que es lo que figura en los convenios. Y este es el motivo de que hoy, 2 semanas después, usted tenga que volver a comparecer aquí. Porque ahora no le estamos pidiendo, señor Goicoechea, que venga a hablarnos del conjunto de la situación en que se encuentra el plan de ejecución de las sentencias de derribo. Le estamos pidiendo que nos informe de en qué medida está usted siguiendo el contenido de los convenios firmados con los afectados y, en concreto, en qué medida se está cumpliendo la cláusula que contempla como segunda de las opciones la oferta de una vivienda de sustitución. En Escalante les ofrecen la vivienda de sustitución en Arnuero. ¿Sabe lo que significa que en una población del tamaño de Escalante, que tiene 770 vecinos, a 32 propietarios de vivienda les diga usted que se vayan a vivir a Arnuero? Es una pérdida de población muy importante para Escalante. Es un perjuicio y un daño para los propietarios de las viviendas que las compraron en Escalante. Es una pérdida enorme para Escalante. Y es, además, ni siquiera esperar a que los tribunales de justicia resuelvan el recurso planteado ante la negativa de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de aprobar con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana de Escalante. En Argoños, peor. A los 32 propietarios de Escalante usted les ofrece vivienda en Arnuero. A los de Argoños no les ofrece nada. No les ofrece nada. Y nosotros lo que queremos que nos diga, señor Goicoechea, es qué criterios son los del Gobierno, qué criterios, cuáles son sus criterios en relación con el cumplimiento de los convenios. ¿Cuáles son sus criterios en relación con el cumplimiento de la cláusula segunda que dice: si se produjera la pérdida forzosa de la posesión del inmueble, el interesado podrá optar a una indemnización en especie consistente en la sustitución del inmueble de su propiedad por otro de similares características en el propio ámbito o en el ámbito más próximo, o b, una indemnización económica. Queremos que nos diga cuáles son sus criterios en relación al cumplimiento de los convenios. ¿Cuáles son sus criterios en relación al cumplimiento de la cláusula segunda que le obliga a usted a ofrecer una vivienda a modo de compensación allí donde no pueda o no sea posible la regularización de las viviendas? Queremos que nos diga
¿Por qué decide usted unilateralmente modificar el contenido de los convenios? Esos convenios que son la garantía, la única que tienen los afectados, de que su patrimonio no va a verse dañado. Esos convenios que se han firmado a instancias de este Parlamento, que ha venido reclamándoselo al Gobierno desde el año 2013, también en 2015, también en 2019. Los convenios se firmaron en 2015. Va a hacer 6 años. ¿Quién es usted, señor Goicoechea, para cambiar los términos de esos convenios que la inmensa mayoría de las familias afectadas firmaron en abril y mayo de 2015 con el Gobierno de Cantabria? ¿Cuál es el beneficio para el conjunto del interés general? ¿Dónde está el beneficio de no ofrecer la vivienda de sustitución, que es una fórmula menos dañina para los propietarios y menos gravosa para las administraciones? ¿Me dirá que es que en Escalante no hay terreno y en Argoños no hay terreno? Pues yo creo que esa no puede ser la respuesta, teniendo en cuenta que si se derriban esas viviendas, tanto en uno como en otro lugar, al día siguiente se puede pedir una nueva licencia y construir. Y finalizando, señor diputado. Termino ya, porque en realidad lo que tiene interés es que el consejero nos explique estas cosas acerca de las que nos preguntamos, no solo nosotros, sino los afectados. ¿Por qué ha optado por cambiar unilateralmente los términos de esos convenios, señor Goicoechea? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por parte del Gobierno contesta el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, señor Goicoechea. Muchas gracias, señorías, presidente. Sí, efectivamente, en la larga historia, es larga la historia que han pasado muchos de los afectados, muchas de las familias que compraron sus viviendas hace muchos años, y he de reconocer que desde ese punto de vista nosotros estamos totalmente apoyando, ¿no?, en todo lo que podemos su quehacer, ¿no?, su lucha, ¿no?, de alguna forma contra algo en lo que están sufriendo como terceros, adquirientes de buena fe en el 90% de los casos. Es cierto que en el 2013 hubo una resolución del Parlamento para poder gastar, ¿no?, ese patrimonio de las familias, y bueno, que de alguna forma quede totalmente claro que en ningún caso vayan a sufrir ningún tipo de pérdida económica, ¿no? Para ello, en el 2015 el Gobierno empieza a firmar los convenios, como usted ha mencionado, de que en caso de que no se puedan regularizar, se efectúa o el pago en especie o en metálico, dependiendo de si existe o no existe esa posibilidad. Bien. Evidentemente, la situación en la que nos hemos encontrado a inicio de esta legislatura es la siguiente. En primer lugar, que hemos tenido que generar un fondo de derribos, un fondo específico para ello, derivado de lo que había eran cantidades, anualidades, más o menos establecidas año a año, que no podían cubrir, ¿no?, la inmediatez de todo ello, y que además podían suponer pérdidas, ¿no?, de dinero. Afortunadamente este Parlamento estuvo a bien el admitirlo, y yo creo que es un instrumento muy válido y el que estamos utilizando en estos momentos. En segundo lugar, que tenemos un plan general de Escalante que ya en la anterior legislatura fue devuelto por la CROTU por entender que la unidad de actuación que se supone que podía regularizar las viviendas, resultaba que no era admisible, dado que tenía una edificabilidad, una densidad que superaban, y que por lo tanto sería objeto, ¿no?, probablemente de una nueva impugnación judicial con muchos visos de prosperar. En ese sentido, la CROTU desestimó la aprobación del plan general, se devolvió al Ayuntamiento, y efectivamente el Ayuntamiento lo ha vuelto a recurrir a la Sala, pero esto no quita para que la Sala nos esté de alguna forma, sobre todo al Ayuntamiento en este caso concreto, le esté de alguna forma diciendo que con independencia de todo, usted lo que tiene que hacer es ejecutar la sentencia, que para eso tiene la sentencia de hace un montón de años. Evidentemente, en esa parcela se podrá ejecutar viviendas, sí, en todo caso se podrá ejecutar, desde luego no en el número que está planteado, sino probablemente, o al menos así es la opinión de la CROTU, en un número que ahora mismo no me atrevo a decir que podría ser un tercio, aproximadamente, de las que están construidas. Es decir, se dejaría 2/3 sin ello, y en todo caso siempre y cuando primero tendrías que tirar las viviendas y luego dar la vivienda, ¿no? Lo cual también, yo creo que para los propietarios no es probablemente la mejor de las soluciones. Yo creo que en ese sentido es mucho mejor el ofrecer una vivienda allí donde es posible. Y allí donde es posible,
porque lo que sí es cierto es que, así como ni los ayuntamientos de Argoños, ni de Escalantes, ni de Piélagos tuvieron ningún tipo de alguna forma de cometido, ¿no?, a la hora de tener suelo en el que poder edificar esas viviendas de institución, que si lo tuvieran nosotros estaríamos ahora mismo ya con el proyecto constructivo, intentando ejecutarlas, lo que fuera, igual que lo estamos en Arnuero. Y que desde luego la sala de tribunal está requiriendo, tanto a los ayuntamientos como en el propio gobierno de Cantabria, en el sentido de que, de que de alguna forma no se admitan suspensiones de las ejecuciones por motivos más allá de los tiempos que se tardan en poder ejecutar tanto la redacción de los proyectos como la demolición de las obras. No está aceptando ningún otro tipo de consideración y, por lo tanto, no estamos hablando de procesos de volver a comenzar ahora, ¿no?, con procesos que, como en el caso de Arnuero, que sí que comenzó en su día, puedan llevar 10 o 15 años, ¿no?, como llevó en ese caso concreto. Por lo tanto, la realidad hoy en día es que no existe más suelo público y urbanizado disponible que el que en estos momentos nos ha puesto a disposición un ayuntamiento que además he de decir que es de su propio grupo político, del Partido Popular, pero que evidentemente fue el único, ¿no?, que se puso las pilas en su día y que ha sido capaz de entregar un suelo urbanizado a esta administración autonómica, donde ya disponemos de un proyecto constructivo y este mismo año 2021 pues iniciaremos seguramente las obras de ejecución de las mismas. Dado que mantienen la misma tipología en el caso de las torres de Escalante, y dado que además no había suelo en Escalante suficiente para construir las 32 viviendas, y la que hay, que sería la propia parcela, se podría construir una cantidad muy inferior y dentro de muchos años, pues evidentemente se les ha ofrecido a las personas de Escalante, y además, previo a demoler las viviendas, se les ha ofrecido a las personas de Escalante que puedan optar por la iniciación económica. Que seguro que con esa iniciación podrán comprar o adquirir alguna vivienda, porque además habrá que decir que el mercado inmobiliario pues no está precisamente caro, ¿no?, en toda esa zona, podrán tener algún tipo de vivienda, bien en Escalante o bien en municipios limítrofes, ¿no? Bueno, por ese motivo, pues efectivamente se les ha dado esa posibilidad. Pero todo ello ante la imposibilidad material de construir las viviendas de institución, bien sea en Escalante o bien, como ha comentado anteriormente, en el caso de Argoños o en el caso también de Cerrias, que no lo hemos tenido, pero donde tenemos también 17 afectados en la zona de servicio de protección y que de alguna forma pues su derribo tendrá que ejecutarse sí o sí, porque no son viviendas legalizables, están dentro del servicio de protección de costas, ni siquiera el Plan General de Administración lo contempla como un posible uso urbanizable y por lo tanto pues no quedará más remedio que efectuarlo. Pretender buscar una ubicación para esas 17 viviendas que están en el borde de la costa, en el borde de la playa, ¿no?, prácticamente de Cerrias, en una ubicación que respete ambientalmente, paisajísticamente con esas edificaciones existentes, es misión imposible en estos momentos. Yo creo que ni siquiera es misión imposible, no en estos momentos, sino a 10 años vista. Por lo tanto, pues no queda más remedio que establecer el pago de la iniciación que corresponda y que con esa cantidad puedan adquirir la vivienda que corresponda, que ahora mismo, como he dicho, la oferta inmobiliaria afortunadamente es bastante amplia. Y ya, resumiendo, ¿no?, y por intentar de alguna forma concretar, pues un poco las que serían las cuestiones planteadas, ¿no?, cuáles son esos criterios que hemos seguido, que más o menos lo he ido exponiendo ya, pero que de alguna forma, pues vamos a intentar resumir. El primero, sin ningún género de dudas, sigue siendo, desde luego no piense usted que yo estoy modificando ningún convenio, sigue siendo ofrecer la vivienda de institución allí donde sea posible, y en cumplimiento, por supuesto, de lo establecido en nuestros convenios. Desde luego, nada más lejos de la realidad que intentar ir yo en contra de lo que el propio gobierno firmó hace ya varios años. Quiere decir además que en estos momentos ya por fin vamos teniendo convenios firmados en cantidad suficiente, porque hace unos meses pues todavía la ejecución o la firma de esos convenios en muchos casos era prácticamente casi inexistente. Ahora mismo, por ejemplo, los de Cerrias no había ninguno que tuviera convenio firmado, en otros lugares sí es cierto que había más, y ya ahora en muchos lugares tenemos el 100%, el 95%, el 85%, todavía sigue habiendo alguno, como el caso de Cerrias, donde como se ha comenzado más tarde, pues tenemos el 62% o el 65% en Entrelindes, bueno, pero en los cuales se está trabajando, se está mandando, lo primero que se ha hecho ha sido mandar esos convenios ofreciendo de nuevo la colaboración, es decir, ¿cómo voy a intentar cumplir si precisamente estoy promoviendo la firma de esos convenios? Absurdo, ¿no?, totalmente. Por lo tanto, esa es la primera de las posibilidades, allí donde sea posible ejecutarlas, donde no sea posible, pues no es posible, y lo que no es posible, pues como comprenderá, no puedo prometerlo ni escribirlo en un papel. Lo segundo es explorar, si hubiese la casualidad de que hubiese algún suelo que el ayuntamiento nos ofreciera, urbano o urbanizable ya, dispuesto a ello, y que fuera de titularidad pública para poder ejecutarla,
No creo, en estos momentos la verdad es que nadie nos ha ofrecido absolutamente nada y además que me da la impresión que es que no existe ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues efectivamente en ese caso, si lo hubiera, pues no cabe ninguna duda que nosotros por supuesto que actuaríamos construyendo las viviendas que fueran necesarias, con características por supuesto similares. Y desde luego lo que no tenemos que hacer, no podemos perder es el hecho de, vamos a ver, si no es posible la institución, tal y como establece además el propio convenio, pues habrá que indemnizar, no queda más remedio que indemnizar económicamente. Y para eso nos hemos puesto ya, de alguna forma, las pilas. Tanto en el sentido de establecer ese fondo de derribos con cantidades económicas suficientes, este presupuesto pues ha tenido 6.300.000, el próximo año pues tendrá una cantidad similar, y en función de ello, pues establecer la posibilidad de ir sufragando ya pagos de forma inmediata. Y para ello también, pues estamos ya requiriendo, que es la carta a la que usted se refiere, requiriendo a los propietarios para que nos digan qué empresa debe ser la tasadora. Cuestión que también hemos hecho en Arnuero, es decir, con independencia de que en Arnuero tengamos la solución ya otorgada, pero que es algo básico, porque de alguna forma el propietario, antes incluso de ver si tiene o no tiene, tiene que saber cuánto vale su vivienda para saber si acepta la otra parte. Y eso también venía en el convenio, se le ha olvidado a usted comentarlo, pero también venía en el convenio. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo, mandando una carta solicitándoles que nos digan qué perito proponen ustedes para, en función del trámite establecido en el convenio, contratar de los dos que propone la Administración Autonómica, del que propone el Ayuntamiento y del que propone los afectados, por sorteo, tal y como se establece, cuál de ellos es el que va a ejecutar esa tasación. Y en todo caso, como cuarto criterio, diría que adelantar lo máximo posible todos los trámites de tasación de las viviendas en aquellos procedimientos en donde exista más urgencia, ¿no? Y ahí es donde estamos actuando con mayor premura y ahí es donde de alguna forma pues está usted hablando de esos casos concretos en Argoños, en Piélagos y en Escalante. Y desde luego, por supuesto, porque no queda otra forma de hacerlo, dando estricto cumplimiento a todos los requerimientos que nos efectúen los jueces y tribunales de Cantabria, que en estos momentos, como estamos diciendo, también tienen un cierto hartazgo después de todo el tiempo transcurrido, estos 15, 20 años transcurridos, y por lo tanto están ya prácticamente, pues casi con la soga al cuello nuestro, en el sentido de decir, oiga, mire usted, no me ponga más excusas, no me diga ahora usted que va a intentar hacer otra cosa, usted plantéeme ya que en unos meses esto pueda estar resuelto. Y en ese sentido estamos trabajando, y esos son un poco los criterios que se han ido estableciendo. Desde luego, ni estamos modificando convenio alguno, y desde luego nosotros, por supuesto que estamos siempre partícipes a cualquier solución que se presente que sea factible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Turno de réplica para el diputado señor Fernández. Con la soga al cuello. Con la soga al cuello es como está dejando usted a los afectados, señor Gochicova. Con la soga al cuello. ¿Perdón? Sí, ofrecerles el dinero que es incumplir el convenio. Porque el convenio decía, donde sea posible regularizar la situación, que se regularice. ¿Cuántas ha regularizado usted? Ninguna vivienda. Donde sea posible la obtención de una nueva licencia esta legal, que se haga. 0, ninguna vivienda. Donde no sea posible la regularización, vivienda de sustitución. Usted manda a los de Escalante, los manda a Arnuero. Pero usted sabe lo que significa eso para esas familias. ¿Usted sabe lo que significa eso para ese pueblo? Un pueblo de 700 habitantes que le quitan 32 familias. Y a los de Argoños ni a Arnuero. ¿A dónde manda usted a los de Argoños? Les da el dinero y que hagan lo que quieran. En Argoños muchos de los propietarios de esas viviendas no son residentes permanentes en Argoños. ¿Sabe usted lo que significa? Que a lo mejor esto le cueste a Cantabria 40 o 50 o 60 millones de euros para que muchos de esos propietarios cojan el dinero y compren en Villarcayo o en Plencia, no en Cantabria. ¿Qué poco le duele a usted el dinero de esas familias? ¿Y qué poco le duele a usted el dinero de todos los cántabros?
¿Qué indolencia es esta, señor Goicoechea? De verdad, ¿qué indolencia es esta? Que me da pena escucharle. Dice, allí donde sea posible. ¿Dónde donde sea posible? ¿Qué ha resuelto usted? ¿Dónde es posible? Si no tiene terrenos en Escalante, compre terrenos y le saldrá más barato que indemnizar. Si no tiene terrenos en Argoños, compre terrenos y le saldrá más barato que indemnizar. Y el dinero se quedará en Cantabria y a las familias les hará usted menos daño del que les está haciendo con mensajes como el que acaba de darles hoy. Tenga un poco de sensibilidad con las familias, por el amor de Dios. Dice, allí donde sea posible, pero si hay 250 viviendas y no es usted capaz de ofrecer viviendas de sustitución a los primeros de esos 250, ¿a quién le va a tocar vivienda de sustitución? A ninguno. Los va a expulsar usted a todos de Argoños, los va a expulsar usted a todos de Escalante, teniendo firmado este convenio, que es lo único que tienen, lo único que garantiza sus derechos y lo único que garantiza su patrimonio, el de esas familias, son estos convenios. Y usted les manda unas cartas en plena pandemia, con la región cerrada, con el cierre perimetral de los municipios, sin posibilidad de que nadie se reúna, y les da usted 10 días o 12 días o no sé cuántos días para que le conteste si quieren la indemnización o una vivienda en Arnuero. Pero ¿qué manera de tratar a la gente es esta, por favor, señor Goicoechea? Reflexione un poquito. De verdad, póngase en tono humilde. Vea lo que están pasando esas familias y qué mensajes les da usted. Que lo que les dice una vez sí y otra también es, no les doy ninguna solución, que es lo que les está diciendo. No se regulariza ninguna vivienda, no hay viviendas de sustitución, las únicas que hay son para que los de Escalante se vayan a Arnuero. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree que son esas personas y esas familias? Para que usted decida dónde vivan unos o dónde vivan otros. Pero qué falta de respeto es, señor Goicoechea. De verdad, trátelos de otra manera. Yo le digo, está usted incumpliendo el contenido de los convenios. Está usted incumpliéndolo porque usted renuncia a ofrecerles una vivienda de sustitución. Está usted incumpliendo esos convenios unilateralmente, incumpliendo lo que ha firmado con ellos, incumpliendo lo que este Parlamento ha votado en reiteradas ocasiones, que es la fórmula de regularización, compensación, indemnización. En ese orden, está usted incumpliéndolo todo. Y además, tratando con muy poca sensibilidad a esas 500 familias de afectados que no tienen ninguna culpa en lo que pasó. Ninguna culpa, que compraron de buena fe. Le pido que rectifique y le digo que si rectifica y se vuelve a acoger a lo dispuesto por el convenio, tendrá el apoyo del Partido Popular hasta donde usted nos lo pida. Y si rectifica y se atiene a lo que dice el convenio, tendrá el apoyo de los afectados hasta donde usted se lo pida. Pero no les dé la espalda, señor Goicoechea. No son un expediente administrativo, son familias, son personas, y no se les puede tratar de esta manera. Señor diputado. Sí, gracias, señor presidente. Hágame caso, señor Goicoechea. Rectifique, afronte este tema en otros términos. Tendrá nuestro apoyo, sin duda, y tendrá la comprensión, seguro, de los afectados. Muchas gracias, señor Fernández. Turno de dúplica para el señor consejero. Sí, mire, señor Fernández, en el procedimiento que nos encontramos en estos momentos, en la situación actual, como he intentado explicar, después de más de 15 años sin que los ayuntamientos hayan efectuado ni la adquisición de los terrenos, ni su necesaria clasificación urbanística básica para ello, ni además el proyecto de reparcelación correspondiente, ni la organización de los mismos, cuestiones que sí efectivamente efectuó el Ayuntamiento de Arnuero, pero que ha llevado, como he comentado anteriormente, un plazo 10, 15 años, ¿no?
Y este gobierno ya, lo que le corresponde, que es la redacción del proyecto constructivo para poder ejecutar las obras, desde luego dudo mucho que la sala vaya a ir con un planteamiento ahora mismo en el que digamos la ocurrencia de, oiga, mire usted, que se nos ha ocurrido ahora hacerlo de Arnuero también en Escalante y también en tal, sin plan general, sin plan parcial, sin nada todavía, sin suelo disponible público, sin mecanismo alguno, para que dentro de 10 o 15 años usted pueda ver un poco la situación actual. Vamos a ver, ¿usted qué cree usted que va a decir la sala? ¿Cree usted que de verdad que va a aceptar, ¿no?, una propuesta en ese sentido? Hablamos además, y hay que pensar también en ello, que si queremos viviendas similares, estamos hablando de dos núcleos como son Argoños, rodeado por completo de espacio natural protegido, con el port de las marismas de Santoña, Victoria y Joyer, y de Liencres, ¿no?, con una playa, con una zona también costera, una rasa litoral perfecta y con viviendas construidas, ¿no?, en terrenos situados encima de la propia borde, ¿no?, de lo que sería la playa de Cerrias, en su zona de servidumbre, pues evidentemente intentar buscar para esas urbanizaciones viviendas, ¿no?, en nuevas zonas de crecimiento de esos núcleos, tanto de Argoños como de Liencres, pues parece misión imposible, ¿no? Parece un poco como ir en contra, ¿no?, de los propios valores que desde luego ambientales y paisajísticos que motivaron aquellas sentencias. A ver si nos va a pasar lo mismo que les pasó o que pasó hace muchos años. Sería como forzar, ¿no?, a cometer un poco un error del pasado, aun suponiendo que la sala, como yo he dicho anteriormente, que no va a ser el caso, que no iba a ser el caso, nos hubiera aceptado una solución, nos aceptara una solución de ese tipo. Desde luego en Escalante, en cambio, pues no existe ese problema, porque en Escalante afortunadamente estaba incorporado el núcleo dentro de lo que es estaba las viviendas dentro del propio núcleo urbano, no era un tema ni de paisaje, ¿no?, ni desde luego de tipología, era más bien un tema sobre todo pues de la ordenanza urbanística que se generó, que daba un exceso de edificabilidad, que generaba una trama urbana que era incompatible con el suelo urbano que existía a su alrededor, y en base a ello, pues desde luego también resulta posible, pero no en Escalante mismo, porque no existe ese suelo, sino en un municipio próximo. Desde luego, aquí lo que sí hay que decir es que en el supuesto de Arnuero, tanto el ayuntamiento como el gobierno y los propios afectados, además, y esto también es importante, tampoco olvidarlo, tenían claro desde el inicio que había que proceder a la demolición de las viviendas en eso que se estaba ofreciendo. Es decir, todos tenían claro, y así se le transmitió al juez con claridad, y así se fueron dando todos los pasos necesarios para ello, para demostrar que es que ahí no cabía otra posibilidad, que no fuera la del derribo. Y por lo tanto, en función de ello, se ha ido trabajando durante estos últimos años y el juez ha sido también sensible con esas iniciativas. Y la propia asociación demandante, en este caso Barca, pues igualmente. En cambio, lo que me da la impresión de sus palabras es que realmente lo que se está buscando no dar este paso no es tanto eso, sino retrasar, ¿no?, lo que ya parece inevitable en los casos en los que estamos mandando, en muchos casos que estamos mandando la carta, y que hay otros casos más concretos, algunos de los cuales pues efectivamente se puede resolver con la aprobación lo antes posible de los planeamientos urbanísticos, pues no debería ser ese caso, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a decir ahora? Que, oiga, mire usted, que aunque se tarde poco tiempo en aprobar el plan general, resulta que no, que vamos a derribarlo sí o sí, y aunque el plan general se apruebe, lo vamos a seguir derribando. Pues oiga, mire usted, no creo que digamos eso en ningún caso, no creo que eso sea ahí, desde luego, contra el interés público, ni del gobierno de Cantabria, ni de los afectados. Lo que hay que hacer es aprobar el plan general lo antes posible, y no el resto. Y en aquellos casos en los que es imposible, pues realmente lo que no podemos hacer tampoco es buscar soluciones milagrosas, ni buscar retrasos injustificados, que lo que hagan es demorar aún más y que los jueces tengan todavía más nerviosismo, que ya, yo creo que ya empiezan a tener, ya creo que tienen un cierto hartazgo, ya más es comprensible. Por lo tanto, no vamos a intentar retrasar este procedimiento, no vamos a hacer como ustedes, que dijeron que en 100 días le van a solucionar todo, y luego 4 años después llegaron a dejar otra vez el marrón exactamente igual que como estaba. Evidentemente no es esa nuestra misión, y evidentemente muchísimos de los cuales ni siquiera estaban firmados, muchísimos de los cuales, pero muchísimos, ni siquiera firmados, y en muchos casos tampoco ni siquiera ofrecidos, ¿de acuerdo? Bueno, y en todo caso, desde luego no vamos a recaer en esa vía, y aquí lo que sí tenemos que hacer es, y ser todos consecuentes con lo mismo, por parte de los ayuntamientos, es fundamental, está ya en su mano aprobar los planeamientos provisionales, de forma provisional los planeamientos municipales, lo pueden hacer este mismo mes de enero, si quieren, ya tienen las evaluaciones de impacto urbanísticas, y por lo tanto ahí es donde tienen que trabajar, y nosotros desde luego a partir de ahí elaborar el informe de la Comisión Regional para que se adapten al mismo, si es que no es aprobatorio o si es que hay alguna condición establecida,
y que los ayuntamientos puedan de alguna forma aprobar sus planteamientos municipales, desde luego el próximo año, que si quieren y dan los pasos necesarios en el mes de enero, creemos que es perfectamente posible. Tanto con el paso que tienen que dar ahora en enero, como posteriormente cuando reciban los informes de la CRUTU y tengan que hacer lo que corresponda, bien sacar la información pública o bien aprobarlo haciendo los cambios correspondientes. Y sin más, yo creo que esa es la solución y ahí tenemos que ir todos, buscar otras soluciones que intenten alargar el procedimiento de estos 3 años. Vamos a ver, yo creo que no tiene mucha confianza de que usted va a estar con 3 años y por lo tanto le da más o menos igual retrasarlo, pero desde luego piense usted en qué tiene que ser si dentro de 4 años se encuentra con lo mismo que me he encontrado yo ahora, después de que usted estuviera en una legislatura entera ya en el año 2011 a 2015 sin hacer absolutamente nada para solucionar este problema. Muchas gracias.